am beneath the gate. I can feel the sunny day. There's a joyful girl dancing in my head. I am beneath the gate. It was late last night when I finally got to sleep. I could feel the thrill of the beginning. Vamos a ver en este video tutorial el uso de los índices condicionados. En este ejemplo de una aplicación de pedidos tenemos la tabla de líneas, que son las líneas de esos pedidos, y que podemos utilizar esta búsqueda por el campo servido, que es un booleano, para encontrar todas las líneas que están servidas. En este caso, bueno, pues nos aparecen 25.000 líneas, y puedo buscar todas aquellas que no están servidas, simplemente el booleano desactivado, y nos aparece otra búsqueda diferente, lógicamente con otros registros, 2300 en este caso. Para mostrar el uso del índice condicionado, lo que vamos a ver es cómo podemos buscar de forma óptima desde un artículo todas las líneas en las que se ha pedido este artículo y que estén pendientes de servir, es decir, líneas que pertenezcan a un artículo concreto, pero que estén con el booleano a no. Vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a repasar cómo está la tabla. En la tabla de líneas tenemos el típico índice por código, que en este caso está formado por dos partes, por el número del pedido y el número de línea, el ID. Hay un índice por artículo, acepta repetidas, que solo indexa el artículo, y que si buscamos por él, lo que obtenemos son todas las líneas en las que se ha pedido este artículo, estén o no estén servidas. Luego tenemos otro índice, que es el de servido, que es el que hemos utilizado en la búsqueda que veíamos en el ejemplo anterior. Este índice solo indexa el campo servido, que es un campo booleano, de tipo booleano, que el usuario marca el check, es decir, lo pone a 1 cuando esa línea de ese pedido ha sido servida. Con estos índices, con estos tres índices que hemos visto, si lo que queremos es buscar todos los servidos, pues utilizamos este índice y hacemos la búsqueda como la hemos visto en ejecución, y que si la vemos en edición, pues simplemente es una búsqueda con un único componente que resuelve por parte izquierda con el campo servido. Y este campo, lógicamente, lo estábamos resolviendo con el formulario donde pedíamos el campo servido. Es decir, cuando hacemos un formulario de búsqueda y en ese formulario declaramos un campo, luego podemos resolver la búsqueda entre límites o por parte izquierda con el propio campo. Así es como está resuelta esta búsqueda, con el campo servido de la tabla. Para ver el uso de un índice condicionado, lo que vamos a intentar ahora es ver qué diferentes soluciones podemos tener para, desde el formulario de artículos, poder cargar las líneas, pero no solo las líneas en las que se ha pedido ese artículo, sino queremos las líneas pendientes de servir del artículo. De tal forma que lo que hemos programado en el ejemplo son varios subformularios, uno en el que hacemos la carga de las líneas pendientes de servir del artículo, pero mediante filtrado, otro en el que lo hacemos mediante la combinación de los índices por artículo y servido que veíamos en la tabla, y el tercer ejemplo es donde vamos a ver la potencia del uso de los índices condicionados. Vamos entonces al primero de ellos,
tenemos 3 subformularios. En cada uno de los subformularios tenemos la rejilla donde se mostrarían las líneas del artículo y que en cada caso está cargado con un proceso. Si vamos al proceso de líneas pendientes por filtrado, lo que vemos es que tiene, lógicamente, origen artículo, destino líneas. Lo que hace el proceso es, como estamos en una línea de ficha de artículo, estamos en el formulario de artículos, cargamos los plurales. Y en este caso, cargamos el plural de líneas del artículo. Pero esto que me carga absolutamente todas las líneas, estén o no estén servidas. ¿Y cómo resuelvo para devolver solo aquellas que están pendientes de servir? Pues mediante el uso del comando filtrar lista. Esto es operativo y funciona incluso en local y con pocos registros va realmente rápido, va muy bien. Pero claro, si nuestra aplicación se va a ejecutar con una cantidad de registros muy grande, miles o incluso cientos de miles o millones de registros, y además queremos que se ejecute a buen rendimiento en la nube, pues tenemos un problema, porque el filtrado exige que una vez cargados los registros, con este comando, aquí que estamos ya en la lista de las líneas del pedido, se recorran los registros uno a uno, viendo si cumple o no la condición que estamos poniendo, que es servido igual a 0. Así que una vez finalizado el filtrado y nos quedan los registros que queremos, los añadimos a la lista de salida. Esta opción es la menos óptima, de la que vamos a ver. La segunda opción sería la de líneas pendientes de servir del artículo por combinación de índices. Vamos a volver a nuestro árbol de objetos del proyecto y vamos a ver ese proceso por combinación. También, lógicamente, es de origen ficha y devuelve la lista de líneas. Aquí lo que hacemos es combinar, es decir, por un lado buscamos las líneas del artículo y por otro lado, como tenemos un índice que nos devuelve las servidas o las pendientes de servir, pues lo que hacemos es buscamos las del artículo, buscamos las pendientes de servir, cruzamos las listas y lo que nos queda son las líneas pendientes de servir del artículo. Para hacerlo creamos una cesta local de la tabla de líneas, que es la que vamos a devolver. Lo primero que hacemos es cargar lo mismo que cargábamos en el proceso anterior, todas las líneas en las que aparece ese artículo. Todas, estén o no estén servidas. Y agregamos esa lista de registros a la cesta. A continuación, cargamos las líneas, pero por el índice servido y con la condición de que sea 0, con lo cual lo que estamos cargando son todas las líneas pendientes de servir, pero de todos los artículos. De todos, no solo del artículo que queremos, sino que lo que estamos cargando es de todos. Y lo que hacemos es cruzarlo, no agregar a la lista, sino cruzarlo, con lo cual en la lista lo que nos van a quedar son los comunes. Es decir, los que teníamos antes, que eran del artículo, que a la vez también estén en la lista de pendientes de servir. Y una vez que tenemos esa lista preparada, procesamos la cesta y la añadimos a la salida. ¿Esto es bastante rápido? Pues sí, el local es rápido, incluso con hasta un volumen determinado de registros también es operativamente rápido. En la nube ya no es tan rápido, porque evidentemente tenemos el problema de que hay que enviar la lista completa de todos los pedidos pendientes de servir, que si en un momento dado son cientos o miles o bueno, en una empresa muy grande pueden llegar a ser números realmente importantes, pues cada vez que vamos a hacer este cruce, enviar cientos de miles de registros para cruzar a lo mejor con las líneas de un artículo que son 1500 o 200, pues no es a nivel de rendimiento lo más óptimo. Incluso esto se podría optimizar más si este proceso lo disparásemos en tercer plano, en cuyo caso no viajarían todos esos registros entre el cliente y el servidor.
Aún así, no es la solución más óptima. ¿Cuál es la solución más óptima? La solución más óptima es la del uso del índice condicionado, que en realidad, vamos a verlo primero, cómo se usaría. Vemos que es así de sencillo, es decir, en la tabla artículos de origen ficha, la tabla destino, que son las líneas, cargaríamos la lista, pero directamente por un índice que vamos a ver ahora cómo se crea, que es el de líneas artículos pendientes. Es decir, cuando carguemos este plural, ya nos está devolviendo directamente las líneas del artículo en el que estoy, que están pendientes de servir, directamente. Las añadimos a la salida y ya obtenemos el resultado. ¿Cómo tenemos que crear ese índice? Bueno, pues es realmente sencillo. En la tabla de líneas, tenemos los índices, los tres índices que veíamos antes, y tenemos un cuarto índice, artículos pendientes, que en realidad se consigue simplemente copiando este de artículos. Tenemos artículos pendientes, que lo que indexa es lo mismo, simplemente por el campo artículo, pero está condicionado, es decir, que solo indexará dentro de este índice aquellos registros cuyo valor del campo servido sea 0. Con lo cual, directamente cuando yo uso este índice y busco los de un artículo, estoy obteniendo los de un artículo que están pendientes de servir. La condición puede ser sencilla, como es esta, o puede ser muy compleja. Aquí tenemos a nuestra disposición todos los campos y podríamos utilizarlos. Hay que tener en cuenta que aunque podemos utilizar campos que no sean de nuestra tabla, por ejemplo, podríamos utilizar campos de la cabecera de pedido o campos del artículo, no conviene utilizar esos campos para condicionar un índice, porque tendríamos un problema, ya que cuando se dé el alta de este registro, sí que indexa en ese momento por el valor de lo que tiene la tabla padre, la tabla de pedidos o la tabla de artículos, pero una vez indexado el registro de la línea, si en la tabla de pedidos, si por ejemplo indexásemos la línea y tuviésemos en cuenta para la condición pues el año del pedido, una vez indexado, si en el pedido nos cambiasen la fecha y nos cambiase el año, no se reindexaría automáticamente este índice, con lo cual estaríamos obteniendo resultados que no son correctos. Por lo tanto, muy importante, no usar campos de maestros, no usar tampoco variables globales que puedan variar. Es decir, en las condiciones, al igual que ocurre con los campos que se indexan, deben de ser campos de la propia tabla. Para hacer índices que tengan en cuenta campos de más de una tabla, ya tenemos, a partir de la versión 7.12, los índices complejos. A considerar, pues, que cuando indexamos índices que usan condición, lo que es el momento, o sea, el tiempo de indexación, se penaliza. Lógicamente hay que calcular esa condición, ver si se cumple o no, y en ese caso se indexa o se desindexa. Eso penaliza, puede llegar a penalizar incluso hasta un 30% de tiempo. Vemos que en la condición para indexar es una fórmula. Podríamos usar también funciones. Lógicamente es muy potente, pero hay que tener en cuenta también el retardo que puede producir la indexación de cada registro. De todas formas, esta penalización en la indexación se ve claramente recompensada luego en el uso. Es decir, si por dar el alta en un registro apenas se va a notar ese 30%, porque realmente la indexación es muy rápida, y sin embargo el usuario sí se va a beneficiar de encontrar los registros de forma inmediata. Por lo tanto, conviene usar este tipo de índice condicionado, pero no abusar tampoco de ellos. Tampoco crear decenas de índices condicionados porque nos puedan ser útiles. Hay que buscar siempre la combinación entre rendimiento en búsqueda y rendimiento en alta de la tabla. Y lógicamente,
Para terminar, indicar que si está un registro indexado y cambia su estado, es decir, un registro, una línea que estaba pendiente de servir, en ese momento nos la marcan como servida, automáticamente ese registro se desindexa de este índice, deja de aparecernos en este índice.